Inicio en esta mañana con el estudio, con nuestra clase dominical, continuación del libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, les voy a pedir que elevemos una oración antes de iniciar nuestro estudio. Amén. Vamos a ponernos de pie y nos encomendamos al Señor y a su Santo Espíritu. Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, encomendamos nuestras vidas delante de tu presencia. Mira, Señor, vamos a escudriñar tu palabra. Padre, vamos a meditar y reflexionar en tu palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar con nosotros, quitando todo aquello que estorba, todo aquello que perturba, todo aquello que impide que estudiemos y meditemos tu palabra, Señor. Todo espíritu contrario se vaya en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquello que se levante en contra de tu voluntad, Señor. Y sea tu Espíritu Santo en este día, Padre, enseñándonos. Abre nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, como estamos, vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos 9 al 11. Bendito sea el Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Apocalipsis 6, estamos ahí, de versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pueden tomar sus asientos. Bien, ya vimos los primeros 4 sellos que se trataron en las clases pasadas. Hoy estamos con el quinto sello. En el quinto sello, y para ir comprendiendo un poquito lo que nos habla el quinto sello, ya lo que vimos en los primeros 4 sellos que se hablaron de las clases pasadas, se empezaron a hablar de algunos juicios, de algunas situaciones que empieza a vivir la humanidad, todo aquí en la tierra. El quinto sello ya no es aquí en la tierra. El quinto sello ya es un escenario celestial. Algo que ya está allá en el cielo, que lo está viendo Juan. Y él dice que ve unas almas debajo del altar. Vea usted lo que dice: vi bajo el altar las almas. Ellos no estaban frente a un trono del Señor, así como la iglesia va a estar. Por eso hoy queremos identificar quiénes son estas personas. En realidad hay mucha confusión, hay mucha gente que nos dicen: estas son las personas que murieron por causa de Cristo durante todos los tiempos, de todos los años. Pero si empezamos a contar del tiempo de que han muerto mucha gente, que han muerto por causa de Cristo, a la época que se está hablando aquí de Apocalipsis, esas personas ya no están aquí en la tierra. Esa gente ya está muerta. Esa gente ya no está aquí en la tierra y no va a estar viva. Entonces se descarta esa idea que son todas las personas que han muerto durante todas las épocas por causa de Cristo. Entonces hoy queremos identificar quiénes son estas personas que están ahí. Dice que estas personas que estaban bajo el altar, dice, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo, Cristo haciendo referencia acerca de los últimos tiempos, los tiempos finales. En el libro de San Mateo, en el versículo 24, bendito sea el Señor, hace una narración de todos los acontecimientos que iban a venir. Y en este libro nosotros podemos leer los primeros versículos. Por ejemplo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. San Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice: y cuando él sentado en el monte y estando él sentado en los montes de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero si usted se da cuenta, el Señor está hablando y descifrando como en parte, en tiempos, cómo va narrando todo lo que va aconteciendo. Si usted se da cuenta desde el versículo 7, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hasta aquí, nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, los primeros 4 sellos, nos habló de todos estos desastres. ¿Sí se acuerdan de los estudios pasados? Ok, los estudios pasados, los primeros 4 sellos que se fueron abriendo en el Apocalipsis, nos narraron todo lo que el Señor Jesucristo narró aquí. Ya no pasó eso, y ahí el Señor lo está explicando, lo está diciendo, todo esto va a acontecer. El versículo 8 dice: y todo esto será ¿qué? Principio, o sea que no es el fin, es el principio. Entonces vamos a ubicarnos en tiempos. Aquí vamos a tratar de encontrar porque los tiempos proféticos de Dios, todo va con un determinado tiempo. Entonces aquí vamos a entrar un poquito a entender un poquito las profecías. Las profecías son un poquito conflictivas de entender y comprender, pero vamos a tratar de comprender un poco esto. Por ejemplo, aquí ya Jesús nos narró hasta dónde vamos. Él dice: va a venir el desastre, que fueron los primeros 4 sellos. Ahora estamos con el 5º sello de Apocalipsis. Y en el 5º sello de Apocalipsis, Juan está viendo las almas en el altar que estaban pidiendo ¿qué? Venganza. Ellos y estas personas le dicen al Señor que vaya a vengar la muerte de ellos, que esa gente aún estaba en la tierra. La gente que estaba matando a los hijos de Dios estaban en la tierra. ¿Pero de qué tiempo estamos hablando? ¿Sí? Ok, vamos a tratar de comprender aquí. Y para entender un poquito en qué tiempo estamos ubicados, tenemos que irnos a la profecía de Daniel. ¿Cuántos saben la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántos lo han leído? Si no, vamos a leerlo hoy. Vamos a ir entonces a lo que nos habla Daniel capítulo 9. Vamos a ir a Daniel, a la profecía de Daniel. Fíjense aquí, hay el profeta, aquí recibe, Daniel, unas profecías. Bendito sea el Señor. Ok, vamos a leer los versículos. Vamos a leer desde el versículo 2 de Daniel en adelante. Es bastante extenso. Vamos a leer los primeros versículos primero. Dice: vamos a leer hasta el 24. Daniel 9, 24. Dice la palabra del Señor que aquí el ángel ya se presenta con él y le da esta visión. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, parece un poquito complicado todo esto. Esto es pura profecía, hermanos. En esta profecía nos está determinando los tiempos por semana. Y habla acerca del término de 70 semanas. Esta 70 semanas abarca todos los tiempos que está tratando la profecía hasta el fin. Amén. Entonces, ubicándonos bien a donde nos están hablando, del versículo 26 dice: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Hasta aquí estamos hablando de cuando Cristo fue crucificado. Hasta ahí nos ubicamos en el tiempo. De ese tiempo dice que Cristo fue crucificado. Ya habían pasado 7 semanas primero. Entonces 7 semanas más 62 semanas, estamos hablando de 69 semanas. Y en los términos finales de todo el tiempo equivale a 70 semanas. O sea que queda una semana pendiente. Ok, ahí es donde está la profecía. Entonces dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí viene el 27, aquí nos vamos a ubicar lo que Apocalipsis nos está hablando. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, la primera parte dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí vamos a entender un poquito este tiempo de que está hablando. Por eso todo el tiempo usted escucha y habla que el principio de la tribulación va a haber mucha paz en el mundo, va a haber una unidad. Aquí se habla de un llamamiento de todas las religiones, pero para ese tiempo, amado hermano, ¿dónde está la iglesia? ¿Quién sabe dónde está la iglesia? Porque aquí es donde existe mucha confusión. Hay mucha gente, teólogos, estudiadores, maestros, predicadores, que nos enseñan que la iglesia va a vivir parte de la tribulación y que después, en medio de todo este proceso de sufrimiento, se va a llevar a la iglesia. A eso le llaman la post-tribulación, después que haya comenzado la tribulación. Pero nosotros no creemos eso. Según la Biblia, nosotros creemos en la pretribulación, que la iglesia va a ser arrebatada antes que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas en la Biblia, que es lo que me gustaría darles en esta hora. Por ejemplo, una de las cosas que prometió el Señor a su iglesia, y estamos hablando de Apocalipsis 3:10. Si alguien me lee Apocalipsis 3:10, me cuesta un poquito estar buscando a todo aquí. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Una de las promesas más grandes que dice ahí, que si nosotros como pueblo, iglesia de Cristo, guardamos su palabra, guardamos su fidelidad, dice que Él nos ¿qué? Nos guardará ¿de qué? De la hora de la prueba. De la hora de la prueba que va a venir en todo el mundo. Fíjense, esa es una promesa para la iglesia. Aquí la iglesia de Filadelfia está representando nosotros que somos la iglesia de Cristo. Esa es una promesa muy grande que tiene la palabra del Señor. Entonces, esta es una de las pruebas que nosotros podemos decir como iglesia: no vamos a estar en la tribulación. La iglesia de Cristo, por ello usted y yo nos esforzamos por vivir la vida que el Señor nos pide, nos esforzamos por mantenernos firmes para no quedarnos. ¿Cuántas predicaciones no escuchamos, hermano? Afirme su vida, hermano, cuide su testimonio, no se aleje del Señor, porque pronto Él va a venir por su iglesia y usted y yo nos vamos con el Señor. ¿Cuánto nos gusta escuchar eso? Todos
emociona. Ese es el sacrificio. Por eso nos levantamos temprano para venir a buscar el rostro del Señor. Llega usted cansado, usted hace oración en su casa, lee su Biblia, se está esforzando porque usted no se quiere quedar en ese momento de la tribulación. Entonces, eso es lo que la iglesia de Cristo va a recibir. Entonces dice, te guardaré. Y algo que le dice ahí, y dice, mantente firme, mantente fiel. Sigue adelante para que nadie tome tu corona, porque como iglesia de Cristo vamos a recibir la corona. Ok, estamos en ese tiempo. Entonces fíjense lo que dice. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 1 al 10. Fíjense, aquí hay una reflexión también que nos habla acerca de estos tiempos. 1 Tesalonicenses, bendito sea el Señor. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos, acuérdense que estamos hablando de los tiempos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque como ladrón sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fíjense, porque no nos ha puesto Dios para ira, porque en estos tiempos de la tribulación se le llaman tiempo de la gran ira de Dios. Y el apóstol dice que nosotros no estamos para la ira. Nosotros estamos ¿para qué? Para salvación. Esa es la promesa del Señor. Nosotros no podemos ver lo que el apóstol nos dice. Otro, vamos a leer lo que dice 2 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Creo que todos estos sabemos esta cita bíblica y es una de las que nos emociona mucho. 2 Tesalonicenses 4. Ay, perdón. Entonces es primera. A ver. Perdón, es 1 Tesalonicenses 4:13. De tantos números se me fue un 2. Bien, dice 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a analizar un punto bien importante. Dice aquí, dice el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Ahora vamos a entender un poquito este panorama. Lo que Juan estaba viendo debajo del altar eran unas almas que estaban pidiendo justicia, ¿verdad? Ok, aquí dice que los primeros que van a resucitar cuando el Señor se lleve a su iglesia van a ser los muertos.
Estos muertos, ¿ustedes creen que al resucitar van a tener tiempo de decirle, ay Señor, vete a vengar a los que nos mataron ahí abajo? No, esta es la iglesia que va a ir a gozar con el Señor. No tenemos tiempo para estar pidiendo que venga y venga a vengar, porque algo que lo que pedían ellos era venganza. Ellos estaban pidiendo venganza. Y nosotros podemos entender que las personas que han muerto por causa del Señor, nadie ha pedido venganza. Mismo Cristo estando en la cruz, que dijo, perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Es una de las pruebas que nos da que no era una persona que estaba, esa persona no era resucitada de este grupo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Ese grupo no era. Otro, estas personas estaban pidiendo venganza. Y lo que nos dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, versículo 60, fíjense, un hombre que es muerto por causa de la palabra del Señor, ¿cuáles fueron sus palabras? Alguien que me lea Hechos 7, 60. Hechos capítulo 7, versículo 60. Fíjense lo que un hombre de Dios muerto, apedreado. ¿Usted sabe de quién hablo? Okay. ¿Qué dijo Esteban cuando lo apedrearon y lo mataron a pedradas? ¿Qué dijo? Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, una de las pruebas más grandes que esas personas que estaban debajo del altar, que estaban pidiendo justicia, no era de la iglesia que fue levantada de parte del Señor. Porque aquí hay un ejemplo de que un hombre muerto, apedreado por causa del Evangelio, por causa de Cristo, él no pidió venganza, él no dijo, Señor, destruye a todos estos, así como que tenga poderes y que mate a todos los que le estaban apedreando. No, él dijo, al contrario, él pidió compasión por esas personas. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Usted y yo, ¿cómo nos identificamos como verdaderos hijos? Usted se va a identificar, si usted no sabe qué tan cristiano, qué tan cambiado y transformado por Cristo es, hasta el día que usted se encuentre con alguien que le provoque a decir o a maldecir o a sentir un sentimiento de odio y de rechazo. Hasta ese día usted no va a descubrir cómo está su alma realmente, si realmente usted ha cambiado, ha sido transformado. ¿Cuál es nuestra acción, nuestra reacción cuando usted se encuentra con alguien que le provoca y le ofende? Es bien complicado y es bien difícil. Yo he tenido que aclarar, yo por ejemplo, cuando yo tenía mi supervisora de trabajo, ella era una persona, es mexicana y es de Veracruz, pero que saben que son de Veracruz, tienen una lengua y no es para decir versos. Bueno, que dicen versos, allá son versos en Veracruz, te los he encantado, pero es pura grosería. Para ellos eso no es ofensa, ellos te saludan como amiga y como amigo, pero te dicen unas mentadas ahí de grosería, y para ellos eso es algo que te están diciendo que te quieren, pero es su forma, así somos de allá del estado de Veracruz. Entonces, ella es así. Entonces, cuando ella se molestaba, empezaba a decir un montón de cosas y a decir grosería. Mientras se lo aventaba a cualquier objeto, a mí no me preocupaba. Pero cuando un día me lo dijo a mí, cuando ya se dirigió a mí, obviamente que sentí yo no estoy acostumbrada a ser tratada mal. Hasta a mi esposo le digo, baja la voz. No es cierto. Vaya. No, pero cuando uno no está acostumbrada, por ejemplo, al menos mi esposo nunca me dice unas palabras groseras. Aunque él sea grosero, él nunca me ofende, él nunca ni me exige, ni me dice, ni me grita. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a ser tratados mal, uno se siente mal. Yo no sé, yo me imagino que todos ustedes se hablan muy bonito. A lo mejor usted le dice Dios te bendiga, hermana, todas las mañanas. No sé cómo se hablen, pero yo pienso que como hijos de Dios nos tratamos lo mejor posible. No estamos acostumbrados a malos tratos y a las ofensas. Cuando alguien lo hace, se siente muy feo. Yo con toda la paciencia le dije, Señor, muérdeme la lengua y que me tranquilice. Entonces yo lo único que le dije, mira, ¿te parece si hablamos mañana? Yo prefiero no hablar ahorita contigo porque estás bastante alterada y creo que el ambiente no está bien. Cuando me senté muy tempranito, tomé mi café, nos sentamos a platicar, le dije, lo único que te puedo decir es que ahí está el reglamento de la compañía pegado en la pared, las leyes de los empleados, todos tenemos derecho a ser tratados bien. Le digo, no hablo mucho inglés, aunque esté en inglés, aquí dice,
Le digo, y tú eres la supervisora, entonces tienes que cuidar tu forma de tratar, no solo a mí, por todos mis compañeros, todos los compañeros. Yo le peleaba por mis compañeros. No nos faltes el respeto, porque para empezar ella es empleada igual que nosotros, simplemente tenía un puesto más arriba. El dueño de la compañía, cuando llegaba, él se sentaba con nosotros y comía un taco de frijol, de huevo, lo que fuera, y es bien sencillo, nunca nos ofendía. No puede ser que el empleadito se quiera subir más que el dueño. Entonces yo le hice saber, platiqué con ella, y pues dice, discúlpame, es que yo me altero mucho. Sí, yo lo entiendo, pero trata de cuidar tu forma de expresarte. Yo no estoy acostumbrada a ser tratada así, yo no estoy acostumbrada. Y yo donde sea, donde yo voy, las personas nos respetan, nos hablamos con cariño. Estoy acostumbrada a que me digan que me quieren, hermana. Entonces, cuando dicen que no me quieren, ahí sí me duele. Entonces, tuve que aclarar. Entonces, pienso que ahí nosotros tenemos que ir viendo bien cómo, porque nosotros nos esforzamos por ser buenos, hermanos, nos esforzamos por salir adelante. Entonces, volvemos a esto. Esteban estaba siendo apedreado, él no sacó ninguna maldición. Él, al contrario, él pidió misericordia por esas personas. Entonces, vemos y analizamos entonces que esas personas que estaban ahí no eran de la iglesia. Entonces, la iglesia, vemos nosotros, dice la palabra del Señor, nos habla de un arrebatamiento. Y usted no lo va a encontrar, o sea, no hay más cosas que te van a decir dónde está la iglesia, porque ahorita como vamos estudiando Apocalipsis, quiero que no se pierdan los estudios. Apocalipsis, usted no va a ver nada de la iglesia. Ahí ya no está la iglesia. Porque no se va a hablar de la iglesia, ya está hablando de gente que está sufriendo por querer mantenerse o huir de lo que está aconteciendo. Aquí quiero aclarar un punto. Es bien importante, se dice que muy poco tocan este tema y muy poco dicen esto porque hay gente, no se le quiere dar esperanza. Hay gente que puede decir, o sea que en la tribulación me puedo salvar. O sea, hay mucha gente que puede decir, entonces ¿para qué me esfuerzo si en la tribulación yo puedo todavía ir al cielo? Pero fíjense cómo llegan. Ven a esto que estaban pidiendo venganza. Son sufrimientos muy fuertes. Ahora, se dice que posiblemente casi todas estas personas pueden que sean más judíos que gentiles, o sea, más de nosotros. Que de hecho, mucha parte de la iglesia que somos de hoy en tiempo, muchos se van a quedar. Yo no deseo, espero usted, ninguno de nosotros nos quedemos. Pero por lo regular se dice que como la profecía de las 70 semanas de Daniel, esa profecía está establecida para el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia anexada porque aumentó el número de la iglesia. Pero en realidad la profecía era para el pueblo de Israel, esta profecía. Entonces, estas personas que se dicen que van a llegar allá son más judíos. Ok, bueno, esos temas vienen apenas más. Yo voy a tratar más o menos de darles un destello. Les estoy dando un destello de esto de los tiempos. Entonces, hablando lo que dice el profeta Daniel, regresamos al profeta Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahí nos habla el tiempo y la ubicación de la tribulación. Quizás muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, saben los tiempos de las profecías, pero si usted no se lo sabe, hoy más o menos daremos un destello, usted puede seguir informándose sobre esto. 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para hacer el sacrificio. Hasta aquí vemos lo que nos dice el apóstol. Cuando digan paz y seguridad, ahí ya empieza va a empezar lo que es la gran tribulación, lo que ya es la tribulación. Porque va a empezar un tiempo de paz, va a empezar un tiempo de engaño, que mucha gente va a creer que en realidad esta es la paz que ellos estaban esperando, que a lo mejor ya va a haber una manifestación. Entonces le dice, por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí es donde vamos a empezar a ver el movimiento del anticristo. Ahí es donde vamos a empezar ya a ver, ahora sí que los principios, van a haber cristianos que van a ser sacrificados. Se dice que estas personas que estaban ahí pudieron haber muerto en los primeros 3 años y medio. Ok, ahora vamos a hablar de años. ¿Por qué nos estamos ubicando en años? Ok, vamos a tratar de entender un poquito. En estas semanas proféticas que habla Daniel, se dice que estamos hablando de semanas de años. O sea que si una semana tiene 7 días, ¿cuántos años serían?
7 años. ¿Por qué llegan a esa conclusión los teólogos, los estudiadores? ¿Por qué llegan? Porque en Apocalipsis da algunas referencias de números. Ok, quiero que leamos lo que dice Apocalipsis 11.3. Que alguien me lea Apocalipsis 11.3. O a ver si me lo puede poner, hermano, ahí. Para ir avanzando un poquito, le quiero dar un poquito de dónde vienen los números, más o menos, de dónde salieron los números. Entonces, Apocalipsis 11.3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aquí estamos hablando de días. 1260 días. Ok, se dice que en calendarios, en tiempo de Daniel, o en tiempos de la Biblia, los tiempos atrás, no de ahora, se dice que los meses tenían 30 días nada más. Entonces, aquí nos está hablando de 1260 días. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 13.5? Apocalipsis 13.5. Apocalipsis 13.5, ¿qué dice? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya estamos hablando ahora sí que de los tiempos difíciles de la tribulación. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok, 42 meses. ¿Cuántos años son? 3 años y medio. Ya se acuerdan cuánto, hermano. Ahora 42 meses son 3 años y medio. Hablando de 42 meses por 30 días que tenían los meses en el tiempo que se contaba del tiempo del Apocalipsis, da 1260 días. Entonces los 1260 días son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Por eso en la profecía aquí de Daniel decimos, cuando habla, después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea que a la mitad de la semana, si estamos hablando de una semana de 7 años, entonces la mitad son 3 años y medio. Estos estudios de lo que les acabo de dar en Apocalipsis 13, 11 apenas vienen, así que no se pierdan los estudios. Puede que allá más adelante se dé con más énfasis y más claro este estudio, ¿ok? Entonces yo lo único que quiero que nos ubiquemos, ¿cuánto era la mitad de la semana? 3 años y medio. Ahora las primeras 3 años y medio es de paz, tranquilidad, pero se va a acabar todo eso. Cuando se acabe todo eso, dice, aquí en la profecía de Daniel dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí el anticristo va a tomar control, va a manejar a su antojo. Dice, hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí va a comenzar, se le va a dar libertad hasta que el Señor venga en su segunda venida y ya venga a pelear, que ya le conoce la guerra del gran Armagedón. Esos estudios después se van a venir con más claridad. Por eso el Señor le dice a las personas que estaban en el altar, regresamos a Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6, en el versículo 10, estas personas dicen, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Dice, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense, aquí el Señor, aquí vemos cómo enfatiza mucho los tiempos. Estas personas que estaban ahí fueron muertos los primeros tiempos. Recuerden, va a empezar a haber persecución, va a haber paz, va a haber seguridad. Ya la iglesia ya no va a estar. Mucha gente va a morir también en ese tiempo, pero van a morir más después. Porque aquí le dice, esperen, le dicen a estas personas que pedían justicia. Ellos dicen, esperen, todavía faltan muchos más los que van a morir. Fíjense, estas personas murieron, sí llegaron al cielo,
pero todavía no entraban al regocijo que tenían que entrar, porque la iglesia está aparte. Tenemos que aprender a ver la diferencia aquí. La iglesia está aparte. Estos están en un lugar donde todavía ellos tienen que esperar un grupo más que tienen que completar. Entonces, aquí estamos hablando de estos tiempos que nos dice la Biblia. Y lo dice, por ejemplo, yo quiero que veamos segunda de Tesalonicenses, espero esta vez sí sea segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 3 al 8. Segunda de Tesalonicenses 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí tenemos una reflexión más de lo que nos está hablando Apocalipsis. Dice esta palabra, aquí hay un secreto muy grande. Dice que esa persona no se va a manifestar hasta que se quite algo que lo está deteniendo. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no esté aquí, la iglesia tampoco va a estar, porque la iglesia también es una que detiene al enemigo a tomar su libre servicio, trabajo, lo que vaya a hacer. No puede actuar porque está la iglesia. Cuando habla del Espíritu Santo es que también habla de la iglesia. Entonces, hasta que esto no se quite primero, no se va a manifestar todo eso lo que las profecías nos vienen diciendo. Por ello, amados hermanos, nosotros como iglesia creemos que antes que vengan estos tiempos que la Biblia nos está hablando, la iglesia no va a estar aquí. Amén. Entonces aquí miramos bien claramente entonces que Él nos está diciendo esto. Ahora, estas personas, vean, vamos a leer Apocalipsis 17:6. Bendito sea el Señor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fíjense, esto es una representación, esta profecía es algo simbólico. Cuando dice a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, a estos se refiere a los que van a matar a la gente que en esos tiempos. ¿Por qué se dice que son los judíos? Porque son los que no han aceptado al Mesías. Cuando lleguen los tiempos, ellos van a entender que realmente el Mesías ya no va a venir, porque ya viene lo que son las tribulaciones y todo eso. Entonces ellos van a permanecer en su fe, pero ellos van a decir, se está manifestando el hombre inicuo, porque ellos saben las profecías, ellos conocen la profecía de Daniel. Se dice, por ejemplo, cuando esa profecía de Daniel era un gran maestro en Babilonia. ¿Cuánto se recuerda que él fue tomado, esclavizado con todos los hebreos allá, que se llevaron a los jóvenes inteligentes, estudiosos? Pues entre ellos iba Daniel. Daniel fue un hombre que se movilizó mucho en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Él mostró el poder que tenía de parte de Dios sobre cómo interpretar los sueños, sobre cómo discernir las cosas. Entonces, Daniel fue alguien muy representativo en sabiduría en Babilonia. Entonces se dice que Daniel compartía las profecías. Sus enseñanzas le daba a mucha gente.
Entonces la gente de Babilonia, mucha gente seguidora de Daniel, sabían y tenían conocimiento sobre cómo iba a ser todos estos tiempos. Ellos también estaban calculando, porque había mucha gente en los tiempos de Daniel que les encantaba entender lo de la profecía, como en estos tiempos. Hay mucha gente que le gusta la profecía. Hay mucha gente que, yo sé si lo pusieran aquí, nos explicaran mucho mejor que yo. Yo casi no me meto mucho en la profecía, pero con lo que he investigado y he entendido es lo que yo les vengo a compartir. Pero hay gente que está más preparada y que te lo saben explicar bien acerca de la profecía. Entonces, se dice que había mucha gente en tiempo de Babilonia, gente que conocía de esto. Por eso dicen, ¿cómo creen ustedes? Cuando nació el niño Jesús, vinieron 3 hombres adivinos, magos, estudiosos, lo que ustedes quieran, hombres sabios, que venían del oriente. Se dice que esa gente era gente estudiadora, seguidora de Daniel, porque venían del lado de Babilonia. Esa gente andaba buscando porque vieron la señal de la estrella. Ellos conocían las profecías de Daniel. Daniel les había dicho, cuando vayan a ser el Mesías, estas señales van a ver. Entonces esta gente venía buscando la señal de la estrella. Nadie sabía qué estaba pasando, por qué la estrella, qué significaba eso. Pero ellos sí, porque ellos eran historiadores. Hay muchas personas que estudian lo que es el universo, estudian los astros. Esa gente te entiende, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó apenas, que se alinearon los planetas. Mucha gente decía, hoy es día de que saques todo lo malo, hay transformación, las personas espiritistas, todo esto lo estaban publicando, que todo esto se va a una renovación de tu alma, de tu espíritu, que nuevas cosas van a venir porque hubo un sistema que cambia en el universo y te va a cambiar también a ti. Pues muchas creencias. Entonces, estos hombres magos que aparecieron buscando la señal del niño Jesús eran hombres que conocían las profecías. ¿Cómo es que ellos sabían que esa estrella estaba ahí? ¿Cómo es que sabían que nació el niño Jesús? Ellos lo andaban buscando porque ellos eran estudiadores de las profecías. Así que si usted y yo, hermanos, conocemos la palabra de Dios, conocemos los tiempos, usted y yo tenemos que saber, así como la profecía nos está hablando, viene la última semana que queda pendiente, pero antes que venga esa semana pendiente, ya se van a empezar viendo lo que Jesús nos habló en Mateo 24. Entonces en Mateo 24 nosotros lo vemos como el Señor nos afirma y nos habla. Fíjense, regresemos a lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo. Ahí les especificó claramente lo que nos dice 24:9 de Mateo. Fíjense lo que le dice. Todo esto, lo que narró nuestro Señor Jesucristo en esto, viene con los acontecimientos de Apocalipsis. En el versículo 9 de Mateo 24 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Había una esperanza para estas personas. Pero déjeme decirle que esto iba más para los que no reconocen al Mesías. Se dice que esto iba más para los judíos, porque son los que no han aceptado a su Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿De qué predicación se habla? No solo se refiere a estos tiempos, sino que en el tiempo de la tribulación el Señor va a poner a 2 hombres a predicar el evangelio. Van a haber 2 hombres valientes que van a predicar el evangelio. Y de ahí van a acontecer muchas cosas. Eso viene en los siguientes estudios. ¿Qué va a pasar con estas personas? Entonces, él sigue narrando aquí. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí Jesús de alguna forma le estaba hablando la profecía, pero muchos de ellos no entendían, así como muchas veces nosotros hemos leído mucho este capítulo, pero no entendemos muchas cosas. Entonces dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces dice: los que están en la Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues
que vuestras huidas no sean en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes habían sido el pueblo escogido? ¿Quién era el pueblo escogido? Israel. Es que aquí está hablando de Israel. Queremos, hermanos, comprendamos en esto. Nosotros hemos visto ahora todo esto lo que venimos viendo. La iglesia, ¿qué nos dice? Vamos a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Bendito sea el Señor. Vamos a leer sus versículos 51 al 54. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 51. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí vemos, hermanos, la transformación de los hijos del Señor cuando vamos a ser arrebatados por Él. Amén. Nosotros por ello, amado hermano, nosotros tratamos de todo el tiempo, todos los hermanos, predicadores, maestros, todos incitamos, nos exhortamos a mantenernos firmes. La palabra nos exhorta, nos dice: exhortaos unos a otros, cuando más vemos que los días se acercan. Vienen tiempos malos. Así que todos estos tiempos que vienen, amados hermanos, no creamos. Va a venir una paz en el mundo, pero antes que empiece toda la desolación y empiece todo aquello, tenemos la esperanza como iglesia que seremos arrebatados. El Señor habla de tiempos, quiero compartirles últimos 2 textos bíblicos. Cuando el Señor nos habla de sus profecías, el profeta Daniel hizo una referencia en Daniel. Quiero que leamos Daniel capítulo, bendito sea el Señor, Daniel capítulo 7, versículo 25. El profeta Daniel 7:25. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice? Ahora quiero que entendamos aquí. Aquí ya nos está hablando de tiempos. Ya entendimos y comprendimos que una semana son 7 años. Las 42 semanas que habla el Apocalipsis son 3 años y medio. 1260 días son 3 años y medio. Y ahí habla el tiempo que se le va a dar a aquel que destruya la tierra, o el mundo, a las personas que van a estar en la tierra. Acá dice en el versículo 25: y serán entregados en su mano. Fíjense. Y serán entregados en sus manos. Y aquí hablan por tiempos de profecía. Aquí son palabras proféticas. Dice tiempo y tiempos con S. Luego dice y medio tiempo. Proféticamente aquí podemos descifrar que tiempo es un año, tiempos son 2 años, y medio tiempo ustedes saben que es la mitad de medio tiempo. O sea que estamos hablando del año. 1 año, 2 años y medio. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Son los 3 años y medio que se le va a dar al desolador, al hombre inicuo, para que destruya toda la humanidad. Entonces aquí nos habla Apocalipsis. Daniel 12:7. ¿Qué dice Daniel 12:7? Descifrando esto proféticamente, así podemos entender el tiempo que nos está hablando las profecías. 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo y todas estas cosas serán cumplidas. Estamos hablando de lo que mismo Daniel nos habla en el capítulo 9, que a la mitad de la semana van a acontecer todo esto. Entonces aquí desciframos proféticamente que se está hablando de 3 años y medio. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos hace referencia mucho sobre los tiempos, así que tengamos nuestra mirada siempre en el Señor. Última cita bíblica, 2 de Corintios 6:2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? En este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia del Señor. ¿Cuándo estamos en el tiempo de la gracia? ¿Desde cuándo comenzó el tiempo de la gracia? Recuerden que el tiempo de la ley viene de tiempos atrás. Desde Cristo muriendo en la cruz del Calvario empieza el día de la gracia. Ahí todos somos merecedores de la salvación. Ahorita es amor y misericordia. Dios tiene amor y misericordia por ti. Desde la cruz del Calvario hasta el día que la iglesia sea arrebatado, todos aquellos que se queden, no habrá amor ni misericordia. Empezará la gran tribulación, empezará la gente a darse cuenta que la iglesia no está y van a querer permanecer y van a tener que dar su vida para poder permanecer en la fe. Ya no será fácil, así que yo no le recomiendo a usted que se quede en la segunda, en la gran tribulación, porque esas personas van a sufrir, van a desear la muerte, dice la palabra, que ellos van a desear matarse unos a otros y no van a poder. Van a ser tiempos de grande tribulación, grandes desastres. Entonces, el tiempo es ahora, dice esta cita bíblica. En tiempo aceptable te he oído, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día de salvación. Dice, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos chance de arrepentirnos. Cuidémonos. El pecado está a la puerta, el pecado está allá afuera. En todo momento el Satanás provoca que nosotros caigamos de la gracia, pero mantengámonos, reconciliémonos al Señor, identifiquemos cuando el enemigo quiere hacernos caer, reconozcamos que necesitamos del Señor todos los días para mantener firme y estar preparados y listos para cuando suene la trompeta y la iglesia sea levantada. Amén. Así, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero el siguiente estudio usted no se lo vaya a perder. Amén. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar unos 5 minutos, salúdense y ya después comenzamos el servicio de jubileo. Amén. Dios les bendiga grandemente.